400 metros. Suena la campana, 5 kilómetros para el final de esta séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ahí están viendo hombres que ahora están a punto de llegar a la línea de meta. Era Oliverio Rincón, que es el hombre que yo confundí antes desde lejos con Melchor Mauri. Y la verdad es que las diferencias de tiempo empiezan a ser sustanciales. De los hombres importantes, Oliverio Rincón. 37 segundos. Y son 37 los segundos con Rincón. Rincón a 37 segundos. Habrá que estar muy atento hoy a la clasificación general, porque evidentemente va a sufrir variaciones. Ahí llegan los hombres de Leighton Wiener conducidos por Santos Hernández, pero en cualquier caso no hay ningún corredor importante ahí. Ahí se está quedando Tom Cordes mirando hacia atrás, porque tendrá que trabajar para Jesús Montoya. Cordes, que pasaba por la línea de meta y se ha quedado para ayudar a Jesús Montoya, que viene retrasado también con la ayuda de Vicente Aparicio. A 1:05 ha pasado Jesús Montoya del pelotón, que está ya en la parte de bajada. Observen cómo la calzada se ha mojado, está peligrosísimo desde luego. Y 1:05, importante el retraso que ha acumulado Jesús Montoya. Hay que recordar que también Alfonso Gutiérrez ha pasado en un grupo que todavía ha pasado más tarde, por lo tanto uno de los hombres importantes para intentar la victoria de hoy pues se ha quedado descolgado. Los hombres del CLAS tirando ahí desaforadamente. Moto 1, Carlos Andrés. Atención, porque Cubino sí que está también en el grupo de delante. Sí. Son Oliverio Rincón y Jesús Montoya los únicos dos corredores importantes del equipo Amaya que se han quedado descolgados. Tanto Melchor Mauri como Laudelino Cubino se encuentran en el grupo delantero, lo mismo que Tony Rominger, Pedro Delgado, Alex Zule, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de los hombres significativos en la clasificación general, el más perjudicado de todos está siendo Jesús Montoya. Juan Carlos Rivero, Moto 2. Sí, está desesperado Javier Mínguez buscando corredores de su equipo para que se queden todos a ayudar a Montoya, para intentar reducir diferencias con respecto a los hombres que van en cabeza de carrera. Vaya final de etapa que le están dando a Mínguez sus corredores. Ahí estamos viendo la cabeza del pelotón. Son ahora los hombres del CLAS Cajas Tour, los que también han colaborado con los corredores de la 11. Sí, Carlos de Andrés. Además, precisamente en este mismo instante, Juan Fernández y Manolo Saiz dialogaban probablemente para colaborar aún más y sacar beneficio de esta circunstancia. Sí, pues esta mañana escuchaba, bueno, lo escucharán ustedes luego en el programa resumen que esta noche emitiremos por la primera a las 8:25, y decía José Miguel Echavarri que dado que los equipos contrarrelojistas estaban ahora consiguiendo ventaja por delante, cuando llegaran las etapas de montaña podrían producirse alianzas entre la Malla y el Banesto. De momento hoy la primera que estamos viviendo es entre el CLAS Cajas Tour y la 11, y en contra fundamentalmente de los intereses de la Malla, ya que Pedro Delgado sí se encuentra en el grupo principal. Vamos a ver lo que sucede. La situación de carrera ha cambiado en el día de hoy. Cuando se esperaba una llegada a la sprint, una llegada masiva y victoria de los hombres rápidos, esto se va a producir igualmente, pero además se ha producido esa caída en la penúltima vuelta que ha significado que hombres importantes como Montoya fundamentalmente hayan perdido contacto con el grupo de cabeza. Qué nerviosismo se está viviendo en la cola del pelotón, entre los coches de los directores deportivos, fundamentalmente entre los hombres de la Malla. Jesús Montoya, que sigue acumulando tiempo de retraso. Junto a él he podido ver pasar a Juan Carlos Rivero. Juan Carlos, ¿por quién va acompañado ahora Jesús Montoya? Por Tom Cordes, por Vicente Aparici y por Javier Murguelday, a quien se acaban de encontrar ahora en el camino y a quien Mínguez le había dicho que esperara a Montoya. Ahora Jesús Montoya tiene a 3 compañeros en este intento por reducir diferencias con la cabeza. Sí, se han ido quedando todos desde los grupos delanteros. Entre Javier Murguelday, por cierto, venía en el grupo primero, luego Tom Cordes y Vicente Aparicio se han ido quedando también de los grupos de más adelante para ayudar a Montoya en su lucha por intentar llegar al primer grupo. Se van cruzando el grupo principal con otros pelotones en este descenso por el Paseo de la Castellana. 1:10, 1 minuto y 10 segundos de retraso tiene Jesús Montoya cuando se ha entrado ya en el último kilómetro. 1 minuto y 10 segundos de retraso para Jesús Montoya, Moto 1. Y hemos visto a Eduardo Chozas, que va bastante más retrasado, probablemente 1:40 aproximadamente lo que pueda tener con respecto a la cabeza de carrera. Pues ahí tienen 1:40 de retraso para Eduardo Chozas, que ayer había perdido opciones para la victoria final, lo cual le puede satisfacer de otra forma en su lucha por conseguir una victoria de etapas. Pues hoy está perdiendo más tiempo todavía, y pese a que está muy próxima a la línea de meta, todavía se producen intentos de salto en la cabeza del pelotón. Me parece que era Néstor Mora
el corredor colombiano del equipo Kelmel, que intentaba saltar del grupo. Mientras los hombres del Mercatone 1 preparan la llegada para Bafi, también los del conjunto del Lampre. Vamos a ver en este sprint raro, porque ya no se sabe ni con exactitud quién va en el grupo principal. Zule, que se retira de las primeras posiciones porque la victoria no va con él. Yalaber, que está perfectamente colocado, con Jorge Silva, el portugués. También hombres del TVM, no van a entrar ni Abdul Yaparov. Victoria para Yalaber. Yalaber, primera posición. La segunda posición para Matthew Hermans y la tercera para Juan Carlos González Salvador. La primera posición para Logan Yalaber, Matthew Hermans, el corredor holandés recientemente fichado por el TVM, ha conseguido la segunda plaza, y Juan Carlos González Salvador, el corredor español del equipo Eldor Wiener, se ha metido en el tercer lugar. Por lo tanto, segundo corredor que repite victoria. Las 4 victorias de la 11 conseguidas, 2 por Zule y 2 por Yalaber. Hoy el corredor francés del equipo de Manolo Sainz no se ha encontrado ahí con los rivales que podían haber sido peligrosos, como Gutiérrez, Van Poppel, Abdul Yaparov, que no estaban en este grupo de cabeza, y no ha tenido problemas en un terreno que además era propicio para él de imponerse. Un Matthew Hermans lejos de su mejor momento de forma, pero que ha sabido aprovechar la oportunidad del día de hoy, y a Juan Carlos González Salvador, atento siempre, que ha conseguido la tercera plaza. Siguen llegando corredores. Vaya final de etapa que estamos presenciando, una etapa que se presumía cómoda y que sin embargo, a causa de esa caída, ha hecho que se complique mucho la situación para los hombres del equipo Amaya. Este es el grupo de Oliverio Rincón, que llega a 1.13. También hemos podido ver ahí a Luca Gelfi, a Jesús Montoya, como 3 de los hombres más significativos. Ahora está entrando Van Poppel, la general. Entraba ahora Jean-Paul Van Poppel, que no pudo disputar el sprint porque también se quedó cortado en la caída. 1.13 pues perdidos para Jesús Montoya, Oliverio Rincón y Luca Gelfi. Son ellos 3 los más significativos en la general. Ahora llegaba también a 1.39 Eduardo Chozas. Ahí estamos viendo la línea de llegada. 4 horas, 7 minutos, 19 segundos el tiempo del vencedor de la etapa. Recuerden, Logan Yalaber, el corredor de la 11. Ahí le tienen. Se ha rodado rapidísimo, por cierto, en la jornada de hoy. De nuevo repetida la llegada de Logan Yalaber por delante de Mateo Hermans. La tercera plaza para Juan Carlos González Salvador. La verdad es que ha tenido una suerte malísima Javier Mínguez, que ayer con sus corredores Cubino, Montoya, Rincón y Mauri completó una magnífica contrarreloj. Hoy, sin embargo, ha perdido gran parte del tiempo que ganó ayer en las personas de Jesús Montoya y de Oliverio Rincón. Clarísima la llegada, la victoria segunda que obtiene en esta vuelta Logan Yalaber, como Yalaber, en 4 horas, 7 minutos y 7 segundos, al ver que no estaban presentes los mejores velocistas de este pelotón de la Vuelta a España. Se ha decidido a entrar al sprint. La verdad es que Mateo Hermans no ha tenido ocasiones de competir a lo largo de la presente temporada, y de ahí que se halle falto de forma. Sin embargo, hoy lo ha intentado al ver que no estaban ni Van Poppel ni Diamolidín Abdul Yaparov. Llega un nuevo grupo a la línea de meta, 5 minutos y 42 segundos perdidos para Marco Lietti y Thierry Marie como hombres más significados. Logan Yalaber por delante de Hermans y de Juan Carlos González Salvador, los 3 primeros, 3.24, mientras vemos la clasificación general de la montaña, en la que hoy Antonio Miguel Díaz ha conseguido más puntos de ventaja sobre Tony Rominger y Alex Zule. 57 del granadino del Kelme por 38 del suizo 39. De ahí que la nueva clasificación general sea la que están ustedes viendo. Alex Zule es primero con 1.05 sobre Tony Rominger, tercero Laudelino Cubino a 2.02, cuarta plaza para Jesús Montoya, para Marino Alonso a 2.35. Jesús Montoya se queda por detrás de Perico Delgado, que está a 3 minutos y 21 segundos, mientras que el murciano de la Malla se queda a 3.43 y su compañero de